El Señor les bendiga. Mi nombre es Hernán Alarcón García. Soy estudiante del Instituto Bíblico Wesleyano. Un saludo para todos mis compañeros del instituto. Y hoy quiero presentar mi trabajo de qué me ha enseñado la carta a los romanos, y se lo presento a mi pastor y profesor Fabián Ignacio Fonseca de la Pava. El libro de los romanos me enseña muchas cosas. El libro de los romanos tiene más de 80 preguntas, pero también tiene afirmaciones que nos interrogan. Hay afirmaciones que, a pesar de que no son preguntas, pero nos interrogan, como el capítulo 1, versículo 16, que nos dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces ahí nos hace un interrogante: ¿te avergüenzas del evangelio? Y es algo que me ha enseñado a mí. Yo no me avergüenzo del evangelio. Pablo, el escritor de esta carta, nos muestra su empeño en predicar la palabra al griego, al judío, a toda persona. Y eso es algo que me apasiona: predicar la palabra del Señor a toda persona, sin importar rango social, sin importar qué raza es. Debemos predicar la palabra. El Señor nos enseña que Él no hace acepción de personas. Pablo, seguidamente, finalizando este capítulo 1, habla de los pecados que se presentaban en Roma, y no va más allá de la realidad de nuestra actualidad. Entonces, él habla de esos pecados, pero también habla de los que se complacen viéndolos, y no solamente se complacen, sino que después juzgan, los ven y después juzgan a los que los hacen. Esto nos enseña que nosotros debemos limpiar nuestros corazones y no juzgar a las personas, más bien corregirlas con amor, basados en la palabra del Señor. Este libro, esta carta a los romanos es muy importante. Nos enseña que el pecado entró por un hombre, que es Adán, pero que por otro hombre encontramos la salvación, que es Jesucristo. Dios envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Nos enseña que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio, que es nuestro culto racional a Dios. Nos enseña que no debemos conformarnos a este mundo, sino crecer en el conocimiento de nuestro Señor. El libro de los Romanos nos enseña que debemos estar en paz con las leyes. El Señor puso las leyes para que nosotros estemos en paz con las leyes, para que nosotros seamos respetuosos con las leyes. El libro de los Romanos me enseña que las iglesias se deben ayudar mutuamente, que no debemos como iglesias estar desgastando nuestro tiempo por cuestiones de legalidades o por cuestiones de que qué come o qué no come. Nos lo enseña la carta a los romanos. Pero también nos enseña de que no debemos juzgar a nuestro hermano por lo que come ni por lo que bebe. Entonces, más que todo, nos enseña que nos sometamos al Señor y que nos inspiremos en Pablo, en ese espíritu de Pablo, en ese deseo de predicar la palabra. ¿Sí? La carta a los romanos me ha enseñado a mí a amar a las personas. Cuando yo entrego mi cuerpo en sacrificio al Señor y cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, aprendo a amar a las personas, a mis hermanos, a respetar las leyes. Es muy importante esta carta porque nos edifica para salvación, para amar. Pablo nos enseña del amor y nos habla lo que el Señor nos dijo, que nos amemos los unos a los otros y que amemos a nuestro prójimo. Es muy importante esta carta. Si tú eres cristiano o si no eres cristiano, yo te recomiendo la carta a los romanos. Léela, lee la carta a los romanos y encontrarás unas páginas hermosas en las que podemos crecer y podemos aprender a amar a nuestro Dios. La carta nos habla que debemos luchar con nuestra carne y vivir para el Espíritu. Yo te invito a que vivas para el Espíritu,
El Señor los bendiga grandemente. Muchas gracias. Que estén muy bien. Dios les bendiga mucho.